Hola, muy buenas a todos y a todas. Por fin seguimos con la serie de vídeos que hablan sobre política. En el primer y único vídeo de política que hemos hecho hasta el momento, lo dejo en la descripción, hablamos sobre qué es la política. Y de hecho concretamos cuáles son los ámbitos que debería tratar la política. Voy a recordar ahora del vídeo simplemente algunas conclusiones que nos interesan para seguir con el desarrollo. Concluimos al final de todo que solo una política que tenga como fundamento la ley moral el querer reconocer a las otras personas como sujetos y no como meros objetos, como instrumentos, podía definirse como la práctica de deliberar y decidir colectivamente sobre todo aquello que afecte al desarrollo y formación de las personas de dicho colectivo, de dicha comunidad política. O sea que solo, en realidad, desde la ley moral podíamos fundamentar una política que se definiera como una deliberación colectiva. Y vimos, en efecto, que si ponemos en el centro, en vez de la ley moral, la felicidad de las personas, paradójicamente podíamos llegar a una definición, o al menos era compatible, con una definición de política autoritaria, con una definición de política paternalista, con prácticas políticas paternalistas. En este vídeo, partiendo de esta definición de política, quería ampliar un poco la cuestión de la propiedad privada. O, dicho de otra forma, el cómo asegurar los medios para las acciones libres de las personas. Y ahora veremos por qué podemos plantear así la pregunta. Como ya dijimos, el reconocimiento de las conciencias de los demás, el reconocimiento de la libertad de los demás, el reconocimiento de los demás como sujetos, solo es posible si se respetan las acciones necesarias para su subsistencia. Y, por lo tanto, se garantiza la propiedad o uso de todo aquello necesario para llevar a cabo dichas acciones. Ya avanzamos, aunque no habláramos en ese vídeo de propiedad privada, que este ámbito, el de asegurar las acciones necesarias para la subsistencia de las personas, era uno de los ámbitos de la política necesariamente. Y lo que quiero hacer entender aquí es que partiendo de esto, aquello que une socialmente a las personas bajo una comunidad política concreta, llámesele ahora contrato social, me da igual, aquello que los une, o constitución, me da igual, tiene un componente relacionado con la propiedad de los medios de vida, y por lo tanto, con la propiedad de los medios de producción. Si la comunidad debe reconocer a las otras personas y quiere reconocer a las otras personas como sujetos al menos potencialmente libres, tiene que necesariamente permitir su subsistencia. Eso es evidente, ¿no? Entonces, los medios de vida son un tema político y los medios de producción que producen estos medios de vida también. De esta forma debe entenderse que la política debe asegurar sin excepción una distribución del trabajo y de los medios que cumpla con este requisito, con el que estamos diciendo, con el de reconocer la libertad y por tanto la subsistencia de las personas. Debe satisfacer la posibilidad de que las personas vivan y se realicen como seres racionales o morales, si queréis, y en caso contrario se estaría incumpliendo lo más básico de ese contrato social. O la comunidad política interviene en la distribución del trabajo y de los bienes, o, si no, estamos delante de una unión política propiamente ilegítima, una aparente unión entre iguales que es en realidad una dominación de unos sobre otros. Y sí, ya lo sé, si sois ultraliberales, tengo que deciros que es cierto que podríamos imaginar una sociedad donde la política no se ocupara de esto y al mismo tiempo nadie tuviera problemas con mantener su cuerpo y salud física, salud mental, todas estas cosas. Pero bueno, esto ya interpreto que entenderéis que es pura imaginación, ¿no? Al menos de momento este tipo de realidad no se ha dado y parece que no se va a dar. Como paréntesis quería decir que podríamos ir incluso más lejos, partiendo de este necesario reconocimiento de las otras personas, y pensar que situaciones tan inherentes a nuestra economía capitalista como es la explotación laboral son en realidad instrumentalizaciones de las personas, formas de no reconocimiento del sujeto, porque lo reducimos a un medio para un fin exclusivamente privado y le robamos parte de su trabajo. En cualquier caso, dejando el paréntesis, concluimos rápidamente que en la deliberación colectiva, que esto es la política, la actividad política, tendrá que deliberarse sobre el derecho de uso y de consumo de los medios de vida y sobre el derecho de uso también de los medios de producción. De los medios de producción en tanto que productores de los medios de vida, como decíamos antes, y de los medios de vida en tanto que condición de posibilidad de nuestra libertad. Ciertamente, aunque el vídeo sea sobre propiedad privada, estoy hablando de derechos de uso. En los medios de producción, prefiero hablar de derechos de uso por lo siguiente. Solo definiendo para qué uso se requiere un medio de producción, tiene sentido político otorgar ese derecho de uso. Los medios de producción tienen importancia política en la medida en que se les da un uso, en relación a ese uso. Y claramente, si la propiedad de los medios de producción es privada y el uso no está regulado, además, es decir, es una conjunción,
Si son privados y además el uso no está regulado, la producción puede chocar claramente contra el reconocimiento de las otras personas de la comunidad. Usar los medios de producción para fines exclusivamente privados y en perjuicio de la subsistencia y salud de las otras personas de la comunidad es un uso ilegítimo. Es una acción claramente ilegítima. Es decir, no se debería dar ese derecho de uso. Además, creo que también es interesante hablar de derechos de uso y no tanto de posesión del bien o del medio de producción, o sea, de propiedad privada, porque así podemos establecer diferentes derechos de uso de un mismo objeto o terreno, ya sea en el mismo tiempo o en diferentes momentos, y podemos problematizar el derecho a la herencia por razones obvias. Y es que en realidad, solo desde una mentalidad individualista tiene sentido hablar de unos medios de producción privados, en el sentido de poseídos por un individuo sin más, o por un grupo de individuos, sin hacer referencia a qué uso se les está dando a estos medios de producción, ni si esto imposibilita el pacto social, el reconocimiento de los demás. Por otro lado, cuando hablamos del derecho de consumo de los medios de vida, aquí cabe añadir un elemento que es crucial para la economía, que son los recursos naturales. Estos recursos naturales, depende de cómo los conceptualicemos, estarán dentro del proceso de producción o estarán dentro de los medios de vida, dependiendo de cómo lo conceptualicemos. A mí, sinceramente, estos tecnicismos me dan igual. En cualquier caso, se conceptualicen como se conceptualicen, es evidente que la deliberación política tiene que también decidir sobre el derecho de consumo y uso de estos recursos. Es obvio que ninguna comunidad política fundada en el verdadero reconocimiento del otro podría permitir que el consumo de recursos como la energía primaria, por ejemplo, ponga en peligro de ninguna de las maneras la vida de las personas, que es lo que está pasando ahora mismo. Y lo digo por la economía crecentista, la economía productivista, al final la economía capitalista que tenemos, que básicamente destruye más que construye. En cualquier caso, y como punto final, cabe añadir también que el derecho de uso de los medios de producción tiene también que asegurar la supervivencia de las personas, no solo en relación a lo que se produce, que es lo que estábamos hablando, y cómo se produce, sino también en relación a que todos puedan subsistir con el fruto de su trabajo. Porque supongo que por desgracia, no vivimos en un mundo donde los medios de vida aparezcan de la nada, sin trabajo. O sea que al final tenemos que trabajar de alguna forma u otra. En lo que refiere a esto, Fichte, en su Doctrina del Derecho de 1812, defiende que si alguien no puede subsistir con su trabajo, el contrato social ya no tiene validez para él. Es ir un paso más allá, es no solo hablar del derecho de uso de los medios de vida y de los medios de producción, sino centrar la deliberación colectiva del derecho de uso de los medios de producción también en que nadie quede fuera del mercado laboral. Suponiendo que, y esto es una premisa que ya digo que podríamos discutir dependiendo de la sociedad y momento en la que estemos, pero da igual, ahora mismo, suponiendo que los medios de vida no aparecen de la nada y por tanto tenemos que trabajárnoslos, tenemos que producirlos. Siguiendo a Fichte, por ejemplo, la Constitución española, país donde vivo yo, en el momento en que alguien no pueda subsistir con el fruto de su trabajo, ya no es válida para estas personas. ¿Y para qué sirven las constituciones de los países? Nos podríamos preguntar, si no se está reconociendo a todas las personas, si no se está permitiendo a todas las personas desarrollarse y subsistir, ejercer su libertad. Bueno, pues sirven, entre otras cosas, sí, no solo, pero para oprimir. Es un mecanismo de opresión, dado que te concede unos derechos que materialmente no se cumplen, e impide además la apropiación de bienes a los privilegiados, que les sobran estos bienes, ¿no?, mediante la fuerza. Un sistema policial que defiende una constitución que no reconoce a personas de la comunidad, acaba siendo, entre otras cosas, una maquinaria de opresión. Una maquinaria que reproduce y permite la dominación que ejerce la clase dominante. Y esto, perdonad, pero no hace falta ser marxista ni anarquista para defenderlo. Ya Fichte, como os digo, lo defendía. En conclusión, la política, fundamentada desde la ley moral, es deliberación colectiva. Una deliberación que necesariamente tiene que incluir el establecimiento de los fines del sistema productivo de la comunidad en cuestión. Y para esto es esencial entrar a deliberar sobre los derechos de uso de los medios de producción, como estoy diciendo todo el rato y me repito, y sobre los derechos de consumo y uso de los medios de vida. Otra cuestión que no voy a tratar aquí es a qué nivel de comunidad, a qué nivel de sociedad se deberían tomar las decisiones X. La cuestión de en qué medida los núcleos de decisión, los núcleos de deliberación colectiva, tienen que estar descentralizados. En cualquier caso, y ante todo esto, aunque parezca máximamente evidente, parece que se ha construido una ciencia económica liberal que nos quiere demostrar que esto es imposible, que no podemos deliberar colectivamente, democráticamente, sobre los fines de nuestra economía,
sobre qué queremos producir, sobre qué nos beneficia. Parece que desde la ciencia económica liberal nos estén diciendo que no podemos hacer política, que este poder no nos pertenece. Pero bueno, ya sabemos que desde la ciencia económica liberal, la solución, por ejemplo, a la crisis energética o la solución al cambio climático es invertir en I+D, invertir en tecnología, pero jamás intervenir en la economía, jamás decidir qué producir, cómo producir o cuánto producir. Sobre todo lo último, cuánto producir. No, por favor, no produzcamos menos. Vestidos de una neutralidad completamente falsa, la ciencia económica liberal quiere que dejemos nuestra supervivencia, dejemos la justicia social, dejemos el reconocimiento de los demás en manos de los expertos. Los mismos expertos que, y es que es para reírse, niegan la finitud de los recursos naturales, ¿no? Que, claro, invirtiendo en I+D, como consumiremos menos, podremos con las renovables revertir la situación. Y sí, y ya acabo. Al final lo que estoy defendiendo es volver a poner en el centro el valor de uso de las mercancías. Sacar del centro de las decisiones el valor de cambio. Revertir la destrucción e instrumentalización de las personas a las que nos ha llevado el capitalismo. Bueno, gracias por escuchar y nos vemos.